Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. El vídeo de esta semana es algo diferente de lo que solemos hacer. En él os vamos a enseñar cómo pasamos de una madera barnizada, que la veis aquí con el barniz oscuro, a la madera limpia al natural. ¿Os gustaría aprender cómo hacerlo? Quedaros que os vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros. Me encantaría deciros que hay una forma sencilla y fácil de conseguir este acabado, pero os estaría mintiendo. Por desgracia, eso no es cierto. Este tipo de acabados requieren de muchísimo trabajo y de muchas horas y de mucha paciencia. Nosotros lo que solemos hacer para empezar es aplicar decapante. Utilizamos decapante en gel. Por experiencia, lo que menos importa es la marca. Hemos probado de muchas marcas diferentes y todos tienen más o menos la misma forma de actuación. Todo va a depender del barniz que os encontréis debajo. Hay barnices que por mucho decapante que pongáis no funciona y hay que quitarlos de otra forma. Los que sí funcionan, pues la forma de aplicación está clara. Se aplica el decapante, hay que aplicar una capa generosa que cubra bien toda la superficie y se deja actuar. Una vez pasado el tiempo indicado por el fabricante, vamos a remover el decapante en gel. Es importante que no se seque demasiado, o sea que no lo dejéis actuar más tiempo de lo indicado, porque cuando se seca es luego muy difícil de remover y tendréis dos trabajos, el de remover el barniz y el de quitar el decapante. Para eliminarlo nosotros utilizamos espátulas para las zonas lisas y para las zonas redondeadas o zonas talladas recurrimos normalmente a cepillos de alambre que los hay de varios tamaños. Vamos a eliminar todo lo que se pueda con este método. En el caso de que todavía quede mucho barniz acumulado, se puede repetir el procedimiento, o sea, volver a aplicar el barniz, dejar que actúe y remover luego con la ayuda de la espátula o del cepillo. Y cuando hemos removido todo lo que se ha podido con el decapante, pasamos a lijar. Para las zonas lisas vamos a utilizar la lijadora eléctrica con una lija de grano grueso. Para todo lo demás, donde la lijadora eléctrica no alcanza, no queda otra opción que lijar a mano. En esta etapa vamos a utilizar, aparte de las lijas, también vamos a utilizar gubias o alguna otra herramienta puntiaguda para poder llegar bien a todos los rincones. Y después de un rato largo lijando, este es el resultado. En este caso, la madera no tiene ningún tinte, con lo cual no necesitamos ningún paso más para poder decir que ya tenemos la madera al natural. Ahora solo hay que repetir este procedimiento en todas las partes del mueble, porque como puedes imaginar, estas patas hacen parte de algo mucho más grande que pronto os enseñaremos.
Y esto es todo por hoy. Como os dije al inicio, es un vídeo un poco diferente, más corto de lo habitual, pero aún así espero que os haya gustado. Espero que os sirva de ayuda, o por lo menos que os sirva de referencia por si queréis conseguir un efecto de madera lavada. Tener presente que cada mueble es único y hay muchos tipos de acabado distintos. Hay acabados que salen con mucha facilidad y hay otros que son extremadamente difíciles de eliminar. Este que os he enseñado está en un punto intermedio. Por suerte el barniz es sensible al decapante y eso ayuda mucho a la hora de eliminarlo, porque luego hay otros que aunque se aplique el decapante, la única forma de eliminar normalmente suele ser con la pistola de calor, pero eso lo dejo para otro vídeo. Una vez más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. Y como habitualmente, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.